al módulo 3 del curso de Control Social y Veedurías Ambientales. Hoy estaremos revisando proyectos para ejercer control social ambiental. Las temáticas que veremos son 3. Primero, generalidades del control social. En el segundo punto estaremos revisando el proceso de control social. Y el tercer punto de las temáticas de hoy son los proyectos de control social. Iniciemos. Vamos a recordar un poco en qué consiste el control social. Recordemos que en Colombia estamos en un pueblo que es soberano y en ejercicio de esa soberanía delega en el gobierno la realización de los fines del Estado. Si bien delega el ejercicio de la soberanía, el pueblo tiene a su vez la capacidad y la facultad de intervenir en todas las actividades confiadas a los gobernantes para garantizar los derechos y la satisfacción de las necesidades ciudadanas. Entonces, una de las principales formas de intervención de la ciudadanía en las decisiones de la política pública es el control y la vigilancia en la gestión. Recordemos también que de acuerdo con la Ley 1757 de 2015, la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana, el control social se define como el derecho y el deber de los ciudadanos a participar de manera individual o a través de otras organizaciones, redes sociales, instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados. El control social tiene por objeto el seguimiento y evaluación de las políticas públicas, así como de la prestación de los servicios públicos, la correcta utilización de los recursos y bienes públicos por parte de las autoridades de los particulares que ejercen funciones públicas. El control social entonces implica estar pendiente de la gestión de los temas que son de interés de todos. El control social tiene un aporte muy importante a la gestión pública y es que implica que comprendamos que la ciudadanía está aportando al mejoramiento continuo de las políticas públicas. Y este es un punto muy importante en un cambio, digamos, de forma de ver el control social, porque en el momento en que la ciudadanía se interesa, ya sean veedores, veedurías o ciudadanía interesada en temas de la gestión pública, en los momentos en que ingresan a revisar toda la gestión pública, los temas de interés, que recopilan información, que la analizan, están aportando al mejoramiento de la gestión pública, ya que desde su propio conocer, desde su propia experiencia, pueden aportar a mejorar la forma en que gobernamos a nivel nacional, departamental y municipal. Es una forma también de ayudarle, digamos, a la gestión pública a ser más cercana a las realidades del territorio y las necesidades de las comunidades. Y aquí entraríamos en el segundo punto, digamos, de las temáticas que veremos hoy, y es qué elementos se consideran en un ejercicio de control social. ¿Qué debería incluir un ejercicio de control social? Generalmente pensamos en un ejercicio de control social que inicia con la organización, con organizarnos o ponernos de acuerdo con otros ciudadanos, otras personas que están interesadas en temas de gobierno, temas de interés general de la ciudadanía, y se van a organizar alrededor de un interés común para hacer ejercicio de control social, en este caso del ejercicio del control social ambiental. Y uno de los puntos entonces es primero organizarnos, definir si va a ser una organización o si va a ser una agrupación, digamos un colectivo, un grupo de ciudadanos o compañeros, amigos que nos agrupamos alrededor de un tema que nos importa, o si es una organización ya formalizada. En la Ley 850 de 2013 se habla de las veedurías ciudadanas, que son organizaciones formales, pero también se puede ejercer control social como un individuo, como un ciudadano de a pie. Entonces este sería el primer punto, definir esa organización. Ahorita más adelante vamos a profundizar en eso, en la organización. El segundo punto sería definir el objeto del control social. ¿Qué se va a vigilar? ¿Cuál es el tema de interés que vamos a hacerle seguimiento? Definir muy bien el alcance. A veces pensamos en el control social de una manera muy amplia y tenemos que pensar que tenemos que lograr ciertos objetivos en el proceso de control social. Entonces, la invitación es a definir muy bien el alcance de ese objeto de control social o de lo que vamos a revisar y evaluar. Y el otro punto es tener muy claro el territorio, la ubicación, en dónde voy a hacer yo control social. Estos son elementos fundamentales alrededor del objeto del control social. Cuando ya tenemos claro el objeto del control social, va a surgir un tercer punto que es la identificación de quién es el competente o quién es la autoridad competente para la gestión de estos temas que nosotros hemos elegido como foco de nuestro seguimiento al control social. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Esto va a ser fundamental para avanzar, digamos, en este proceso de control social. Entonces, nuestro cuarto punto sería definir cómo se va a realizar el ejercicio de control social.
Y para eso la invitación es hacer un plan de trabajo, definir una metodología para que se nos facilite el proceso de control social. El quinto punto sería solicitar y recopilar esa información sobre el objeto del control social, esa temática sobre la que estamos concentrándonos. Vamos a buscar la información, a recopilarla, a organizarla, a sistematizarla y posteriormente vamos a iniciar, ese sería el sexto punto, el análisis de esos contenidos y de esa información. Aquí es importante tener presente nuestra experiencia, hacer una deliberación con varias personas, por eso invitamos a que sean grupos, porque cuando estamos varios revisando el mismo tema vamos a tener una mirada mucho más completa sobre la temática de objeto, o el objeto del control social. Entonces allí vamos a hacer un análisis de la información. Esto nos va a ayudar a generar conclusiones, observaciones, vamos a comparar lo que esperábamos, lo que creíamos que podía ser, lo deseado contra lo que estamos encontrando y allí vamos a encontrar entonces conclusiones, observaciones, hallazgos. Más adelante lo vamos a profundizar más en los proyectos y esto nos lleva a presentar unos resultados, a compilar unos resultados de este proceso de control social. La invitación en este punto es que presentemos los resultados del proceso de control social a las autoridades competentes, es decir, a esa entidad que nosotros estamos haciéndole seguimiento, le presentemos los resultados del proceso, porque esto va a ayudar precisamente a lo que hablábamos anteriormente del mejoramiento continuo en la gestión pública. Y adicionalmente, la invitación es a compartir también estos resultados con la comunidad, con las personas de nuestro territorio. ¿Por qué? Porque es que normalmente el control social lo hace un grupo muy pequeño de personas que están interesadas en el tema, pero hay muchas personas que se están viendo impactadas o que pueden ser interesados también del tema que estamos revisando. Entonces, al involucrarlos, también van a poder ser partícipes, digamos, de este proceso y van a tener una posibilidad también de identificar qué derechos y qué garantías están dando a sus propias necesidades e intereses. Entonces ustedes son como representantes de una comunidad y la invitación es hacer también visibles estos resultados para la comunidad a la que están representando. Y finalmente, pensar siempre en el seguimiento a los compromisos. Cuando le presentamos a las autoridades los resultados del proceso de control social, el ciclo se cierra en el control social cuando las autoridades toman medidas sobre lo que les están presentando, digamos, los ciudadanos que están haciendo el control social. Entonces, una invitación es hacer seguimiento sobre esos compromisos que se den en esos espacios de diálogo con las entidades competentes. Pasamos entonces al tercer punto de nuestro módulo, que es desarrollar proyectos de control social. ¿Cómo se desarrollan los proyectos de control social? En general, los proyectos tienen tres fases, y es una planeación, una implementación, un seguimiento y evaluación. En el caso del control social sucede lo mismo. Primero hacemos una planeación del proceso, cómo lo vamos a hacer, que es lo que estábamos mencionando ahorita, qué temática voy a controlar, quién es la autoridad competente, qué información requiero, cómo la debo solicitar, con quiénes debo hablar. Entonces, esta parte es la planeación y luego ya implemento ese plan de trabajo y ese cronograma que establecimos como organización o como colectivo. Y lo interesante aquí es que hagamos siempre un seguimiento sobre ese plan y esa implementación. Cuando estamos implementando nos vamos a dar cuenta que a veces se dan desviaciones, digamos, situaciones que no estaban previstas, y esto nos lleva también a hacer cambios sobre nuestras propias metodologías, sobre el plan de trabajo y las actividades que habíamos programado. Entonces, el seguimiento nos permite reorganizar las actividades y reorganizar nuestro plan de trabajo para lograr nuestro objetivo. Y el otro punto es la evaluación. Finalmente, este proceso debe lograr unos objetivos que nos planteamos en el proceso de control social. Queríamos plantear observaciones, queríamos plantear un aporte al mejoramiento, realmente logramos lo que esperábamos, cuál fue la mejor forma de hacerlo. Entonces va a haber un tema de evaluación de lo que significó el proceso de control social y también qué impacto tuvo todo este ejercicio que hicimos como ciudadanos frente a la mejora de la gestión pública. Entonces una invitación es hacer siempre evaluaciones de los procesos de control social para entender qué nos funcionó y qué no, y aprender también de la propia experiencia de los proyectos de control social. Aquí vamos a ingresar a los diferentes elementos de los proyectos de control social. Hay unos elementos mínimos que estábamos mencionando que en general se dan en los procesos y esto mismo se va a ver reflejado en los proyectos. Lo primero es definir quiénes van a hacer el ejercicio de control social ambiental. La Ley 850 de 2003 habla de las veedurías ciudadanas y normalmente se piensa que el control social lo hacen principalmente veedurías ciudadanas, juntas de vigilancia, las comisiones de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios. Pero la Ley 1757 de 2015 amplió o plantea que tengamos presente que no solamente tienen que ser organizaciones formalizadas, sino que pueden ser otro tipo de organizaciones.
Incluso pueden ser juntas de acción comunal, organizaciones de sociedad civil, observatorios ciudadanos y lo mejor, digamos, que planteamos, que es una ampliación de la participación, es que cualquier persona que tenga un interés en temas de gestión pública en general puede hacer control social. Cualquier persona puede hacer control social. Y aquí hay otro punto importante, lo puedo hacer de manera individual, es decir, si yo decido hacer control social, lo puedo hacer como individuo. La invitación normalmente es a que se haga en grupos, porque el control social es un proceso que a veces es complejo, que puede tomarnos tiempo, que requiere muchas actividades. Entonces, en la medida en que estemos con otros ciudadanos que están interesados también en las temáticas que nos importan, pues va a ser más fácil el proceso de control social. Entonces, la invitación es a unirse con otros ciudadanos que estén interesados y que unamos esfuerzos para que se facilite el proceso de control social. Sin embargo, no es obligatorio, y esto es importante que lo tengamos presente, no es obligatorio formalizarse como una veeduría ciudadana para ejercer control social. Lo podemos hacer de manera individual, agruparnos o formalizarnos, como lo decía la ley 850. Aquí pues una invitación es a también ir renovando liderazgos. Entonces la invitación es a invitar a grupos de estudiantes, a líderes juveniles, a vincular a mujeres, a comunidades campesinas, indígenas, étnicas, a grupos, digamos, de diferentes índoles con enfoque diferencial, también comprendiendo las realidades que implican en los territorios en Colombia. La invitación es a vincular diversidad. En la diversidad logramos ver más y podemos captar mucho mejor lo que está sucediendo en la realidad del territorio y la gestión pública. Y el segundo punto sería entonces en el proyecto asegurarnos de definir muy bien el objeto del control social, y en el caso de proyectos de control social ambiental debemos tener en cuenta varios puntos. El primero es definir la temática general. Voy a hacerle control social al agua, al aire, al bosque, al suelo. ¿A qué le vamos a hacer control social? Luego de definir claramente esa temática general, la invitación es a pensarnos una temática específica. ¿Es calidad del agua? ¿Son emisiones de CO2? Quiero revisar cómo está el avance en la restauración, en la recuperación, en la gestión de residuos. Entonces es importante que vayamos afinando y especificando cada vez más esa temática que inicialmente nos llamó la atención. El tercer punto, una vez tengamos claro ese tema específico, es identificar si hay algún instrumento de política pública asociada a esa gestión. Estamos hablando de un programa ambiental para disminuir la contaminación del aire en el municipio X. Entonces aquí es importante que vayamos cerrando ese objeto de control social. En la medida que lo tengamos más claro, vamos a tener mejores resultados porque estamos acotando nuestro seguimiento. Uno de los cuartos elementos de la definición del objeto del control social es el territorio. En la medida que aclaremos en qué territorio estamos haciendo seguimiento, se nos va a facilitar también la identificación del quinto elemento, que es qué autoridad pública es competente en ese territorio. Entonces tengamos presente temática general, temática específica. Una vez tengo la temática específica, si existe un programa, un proyecto, una iniciativa, una política pública, ¿qué hay como instrumento de gestión pública en ese tema? Y finalmente, ¿quién lo está implementando? ¿Qué autoridad es competente frente a este tema? Y uno de los, digamos, llamados que hace el control social es a tener presente tres elementos. Uno es el proceso de gestión, cómo se están gestionando esos planes, esos programas, esos proyectos, qué resultados están teniendo esos planes, programas, proyectos o políticas públicas. Y un tercer elemento es cómo se manejan los recursos asociados a ese programa o a ese proyecto. Entonces tengamos presente que se puede manejar temática específica, instrumentos de gestión pública y autoridad competente, y a su vez podemos revisar procesos, resultados, coberturas, impactos que están logrando y finalmente cómo se están manejando los recursos públicos asociados a esta temática. Esa es la invitación, digamos, a tener presente cuando estemos hablando del objeto del control social. Un tercer punto dentro de los proyectos de control social son las motivaciones y las justificaciones. Si nosotros no tenemos claro por qué estamos iniciando un proceso de control social, es muy probable que nos aburramos en el proceso. A veces perdemos la motivación, perdemos el rumbo de lo que estábamos trabajando porque no teníamos claro para qué. Entonces, una invitación siempre es a tener claros esos motivos por los que estamos trabajando en un proceso de control social. Sobre todo cuando nos organizamos de una manera no tan formal. Si todos no estamos de acuerdo con ese interés común, nos podemos desmotivar y perder, digamos, el rumbo del proceso del control social. Entonces una invitación aquí es tener muy clara la justificación, la motivación, y aquí queremos hacer un llamado. A veces el control social se piensa como una forma de juzgar, de mostrar quién está haciendo las cosas mal. Yo voy a hacer ver que todo está errado.
Y la invitación aquí, que lo mencionábamos antes en el cambio del paradigma del control social, es invitarlos a pensarse como aliados de la gestión pública a favor de la garantía de los derechos, a favor, en este caso, de la protección de nuestros recursos, del ambiente. Entonces, a todos nos importan los temas ambientales, nos importa nuestra casa, digamos, nuestro hogar, que es la tierra. Y aquí lo que invitamos es a que pensemos cómo podemos unir esfuerzos desde su conocimiento, desde sus saberes de territorio como comunidad, y cómo le podemos aportar eso a las autoridades competentes para que se ejerza una función pública, una gestión administrativa y una política pública acorde con las necesidades del territorio y la población. Entonces la motivación debe ser fundamental y clara para que estemos todo el tiempo con el rumbo claro y los objetivos en el proyecto de control social. El tercer punto sería el plan de trabajo del ejercicio de control social. A veces tenemos muchas ganas de hacer y de una entramos en la acción y no planeamos las actividades, y puede ser que terminemos generando muchos esfuerzos que nos llevan a los objetivos que queremos. Entonces la invitación es a definir muy claramente un plan de trabajo, definir qué queremos lograr, y a partir de ese qué queremos lograr, las actividades, una secuencia organizada, con tiempos, pensarse qué entregables quieren generar, cuáles son los productos que quieren de este proceso de control social, para que cuando vayan avanzando puedan ir verificando y materializando ese proceso. Cuando no tenemos claro cómo se va a materializar, también podemos perder la motivación porque no estamos logrando nada concreto. Entonces la invitación es a pensar qué entregables podemos hacer a través de las fases del proyecto de control social para tener cosas concretas que nos motiven también. Y aquí hay un elemento fundamental dentro del plan de trabajo, y de los responsables. Por eso hablábamos también de organizarnos en grupos, porque de pronto son muchas actividades en un tiempo y una única persona puede agotarse fácilmente. Entonces, cuando compartimos, digamos, los esfuerzos y el trabajo, incluso los conocimientos y las experticias, podemos generar un proceso mucho más riguroso y con mejores resultados. Unas de las actividades que debería incluir el plan de trabajo son, por ejemplo, la solicitud de información. ¿Cómo vamos a solicitar la información? ¿En qué periodos? ¿Qué tipo de información? Entonces, tener presente actividades de solicitud de información. Interlocución con las autoridades competentes. ¿En qué momento nos vamos a encontrar con esas autoridades o con esas organizaciones responsables de la gestión pública? ¿Cómo voy a organizar la información? ¿Cuánto tiempo me va a tomar analizar la información? Tomar información primaria y secundaria, tener presente que ese análisis de información también debe contemplar diferentes cruces de información, tanto cuantitativa como cualitativa. Y después la invitación es a deliberar, es decir, a llevar esta información y trabajarla o analizarla entre varias personas, justamente por lo que hablábamos antes, porque entre más miradas haya frente a un objeto de control social, mejores recomendaciones o observaciones se pueden dar asociadas a la gestión pública. Esa consolidación de los resultados lo invitamos a que se planteen diferentes énfasis. Por un lado, observaciones, recomendaciones, hallazgos, alertas, planes de mejoramiento, sugerencias de mejora. Y en el último, digamos, escalón, nosotros hablamos de denuncias, porque lo que esperamos es que las autoridades realmente estén cumpliendo con sus funciones, y lo que estamos haciendo con el control social es verificar que se está dando ese cumplimiento. En caso de que no sea así y que se esté generando una desviación, pues haremos los llamados, las alertas y las denuncias correspondientes, y esa es una invitación que también hacemos a la ciudadanía. En los casos donde vean que realmente no se están dando las situaciones como debería ser, es un momento para hacer una alerta y un llamado. Es importante presentar los resultados a las entidades competentes porque son ellas las que pueden tomar medidas de mejora. Entonces la invitación es a que siempre ese proceso cierre con la presentación a las autoridades competentes y también pues a la comunidad, para que se entere de este proceso tan valioso que están llevando a cabo los ciudadanos que se organizan y las veedurías ciudadanas. Siempre hacer seguimiento a los compromisos. Entonces, estas son como las actividades que debemos contemplar en el marco del plan de trabajo, y que no olvidemos, digamos, estos puntos dentro de un proyecto de control social. Uno de los elementos que vemos en los proyectos de control social son las metodologías para el ejercicio del control social ambiental. Si bien uno de los mecanismos más famosos, más conocidos, es el derecho de petición, y es una de las formas, digamos, más comunes de control social, la invitación es a también pensarse otras formas de control social, hacer reuniones o espacios de diálogo con autoridades competentes para conocer mejor cómo están gestionando las políticas, los programas, los proyectos, y poder generar en ese diálogo una comprensión mayor de lo que está sucediendo en nuestro territorio y en la garantía de los derechos.
En caso de que requieran más información, se podrían utilizar otros tipos de metodologías como entrevistas, aplicación de encuestas, revisión de información publicada también en páginas web o en otros espacios y canales de comunicación que tengan las autoridades y los particulares que manejan recursos públicos. Entonces la invitación es a que revisemos no solamente el derecho de petición como único mecanismo, sino que nos abramos a pensar en otras formas de acceder y generar control social. Y una de las invitaciones dentro de los proyectos de control social es a definir muy bien el alcance y los resultados del control social. Ya lo mencionaba antes, que cuando no tenemos claro el objetivo o el alcance de nuestro proceso, podemos desmotivarnos porque no logramos nada o nos desgastamos mucho con el proceso de control social. Entonces la invitación es a tener presente que podríamos llegar a presentar observaciones a las labores desarrolladas por las entidades a cargo de la política pública, que podríamos generar recomendaciones de mejora, o generar denuncias, quejas, reclamos ante las autoridades competentes cuando veamos que no se está gestionando, digamos, el tema del objeto de control social de la manera que se debería. Y también hay otros mecanismos que están establecidos en la ley, como presentar acciones populares en los términos de ley 472 del 98, o presentar acciones de cumplimiento, o presentar acciones de tutela, si llegamos a esos, digamos, a esas instancias de uso, digamos, de estos mecanismos están disponibles para ejercer el control social. Uno de los elementos que tiene el proyecto de control social es el presupuesto, y no todos los proyectos de control social hacen su presupuesto, pero sí es importante tenerlo presente porque no están solos. Los proyectos de control social pueden recibir apoyos de autoridades, de organizaciones, y es importante tener claro cuánto nos cuesta el proceso. A veces no lo cuantificamos y se vuelve un voluntariado de la ciudadanía que está dispuesta a velar por los derechos de los demás, pero no es reconocido. Entonces, al hacer un ejercicio de presupuestación o de costeo de lo que significa el proceso de control social, también podríamos encontrar aliados que nos pueden ayudar con esa financiación, no solamente en recursos, digamos, financieros, sino también en especie o por aliados y ayudas y cooperación. Entonces la invitación es a tener siempre presente cuánto nos cuesta este proceso de control social. Y para ese presupuesto la recomendación es siempre tener presente cuáles son las actividades que estamos desarrollando, esas actividades, qué recursos requieren, logística, personal especializado en temáticas, por ejemplo, en nuestro caso ambientales, entonces necesito un especialista para que me haga una evaluación de la calidad del agua, o necesito materiales e insumos para realizar unos talleres de socialización o de recopilación de información o de diálogo con las autoridades competentes, tener presente estos espacios que requieren, digamos, ciertos materiales e insumos para generar el diálogo constructivo, los transportes, la difusión y la comunicación de los procesos que estamos llevando a cabo. Entonces, tener en cuenta estos rubros o estos recursos requeridos para hacer las actividades nos va a permitir más fácil costear lo que implica un proceso de control social. Vamos a hacer un mensaje que, para cerrar este proceso, que nos parece muy importante, es que no están solos. Las personas que están generando participación ciudadana, que se están vinculando a procesos de participación ciudadana, que están haciendo control social, no están solos. El Estado en este momento está haciendo un proceso muy grande de fortalecimiento de la participación ciudadana. Estamos velando porque la participación ciudadana sea efectiva. Entonces pueden vincularse a diferentes organizaciones, buscar en las páginas web de las entidades públicas, en el menú que dice participa, pueden encontrar información de cómo pueden vincularse a procesos de participación ciudadana, acompañamiento técnico, fortalecimiento de capacidades. A nivel nacional está el Plan Nacional de Formación para el Control Social de la Gestión Pública. Este lo está generando la función pública, entonces ustedes pueden ingresar de manera gratuita en este enlace del Plan Nacional de Formación para el Control Social y allí podrán encontrar información para profundizar en estos temas de control social. Asimismo hay una red, que es las redes de apoyo a veedurías ciudadanas de la Contraloría, donde ustedes encontrarán acompañamiento técnico, les van a dar asesorías legales para formalizarse a aquellas personas que quieren convertirse en veedurías ciudadanas, ayudan también en la sistematización de experiencias, en los encuentros entre diferentes veedurías y grupos ciudadanos para que compartan sus conocimientos y experiencias sobre el proceso de control social. Y por supuesto, desde el Ministerio de Ambiente y el sector ambiente, estamos invitándolos a participar en el proceso de control social que lo hemos llamado Alerta por mi Ambiente. Y desde este proceso vamos a estarlos acompañando también con cualificación, con acompañamiento técnico,
con financiación a través de la convocatoria de control social. Este no es un proceso que termina este año, vamos a seguir haciéndolo en los próximos años y ustedes van a ser parte de este proceso que para nosotros es fundamental y es que todos estamos pensando en cómo cuidar el ambiente y nuestros recursos. Gracias a todos por participar en este curso.